Este joven mastica el ciempiés rojo más letal del mundo. Hace solo un instante, al despertar, presenció una escena escalofriante. El rostro de su madre era puro terror. La espuma brotaba de su boca sin cesar. Por más que gritaba, ella no reaccionaba. Entonces, un dolor agónico lo invadió. Habían sido envenenados. Un ciempiés demoníaco se abalanzó sobre el protagonista. Sin fuerza para defenderse, la bestia perforó su cuello. El dolor desgarrador le hizo suplicar por su vida, pero nadie acudió a su llamado. Al ver a su madre muerta por el veneno, la furia estalló en su interior. «Si tú me muerdes, yo te arrancaré la cabeza». Cuando su abuelo llegó al lugar, lo encontró inconsciente, pero sus mandíbulas seguían triturando a la bestia. De inmediato, el anciano le dio un elixir sagrado para frenar la toxina. Pero la tragedia apenas comenzaba. Un intruso apareció de las sombras. Era Mangio, el sicario de la secta del veneno. Ellos habían soltado a las bestias para masacrar a la secta médica de la Flor Blanca. El veneno del ciempiés rojo es la muerte absoluta. Nadie en este mundo sobrevive a su picadura. Pero el protagonista abrió los ojos. Su cuerpo se retorcía en el suelo, consumido por un tormento infernal. El villano reía con una crueldad enfermiza. Sin embargo, el joven logró lanzarle una escama venenosa, incrustándola directamente en la pierna del asesino. Lleno de ira, el villano lanzó un ataque mortal, pero el abuelo usó su propio cuerpo como escudo. Sabiendo que la toxina roja no tiene cura, el asesino tomó una decisión drástica. Se amputó la pierna para salvar su miserable vida. Aprovechando ese instante de caos, el abuelo y el nieto desaparecieron como fantasmas. El anciano quemó su última chispa de energía vital para arrastrar al joven hasta una cueva oculta. Allí comprendió la verdad. Su nieto había devorado la glándula venenosa de la bestia para contrarrestar la toxina original. Con una última mirada de orgullo, el abuelo exhaló su último aliento. Pero el destino es cruel. Los perros de la secta del veneno lo encontraron. El rostro de Mangio era un demonio sediento de sangre. Quería hacerle desear la muerte por haberlo dejado lisiado para siempre. Al despertar, el protagonista estaba atado como ganado sobre una fría mesa de piedra. Iba a ser el sujeto de pruebas definitivo. Quería inundar su cuerpo con toxinas, convirtiendo su existencia en un pozo de agonía. Un ciempiés negro, de tamaño colosal, fue soltado sobre su piel temblorosa. Mientras el joven se retorcía de pánico, aquel monstruo humano le fracturó la pierna sin piedad. Solo quedaban lágrimas y gritos desgarradores. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, el asesino le obligó a tragar un brebaje oscuro. Era la infame poción de la memoria, destilada con las hierbas más puras del mundo marcial. Su macabro efecto impediría que el joven perdiera el conocimiento durante las sesiones de tortura. Así, el maldito podría registrar cada segundo de su agonía. Peor aún, mezcló veneno de pez globo en el frasco, una dosis letal capaz de tumbar a 10 guerreros. Los gritos de desesperación del joven resonaban en las frías paredes de piedra. Semanas enteras de pesadilla pasaron. Mangio, el sádico investigador, no detuvo su macabro experimento. Lo obligaba a beber la poción de la memoria mientras inyectaba toxinas simples. Luego, comenzó a mezclar venenos letales. El villano empujaba los límites del cuerpo humano, anotando cada espasmo de sufrimiento. Esto no era el mundo terrenal, era el mismísimo pozo del infierno. Aquel fatídico día trajo una viuda negra demoníaca. Una sola mordedura de esta bestia y el veneno paralizó sus pulmones al instante. El joven suplicaba piedad mientras se asfixiaba, pero el monstruo solo apretó sus manos contra su garganta. «Este es el precio que debes pagar. Por tu culpa me arranqué mi propia pierna». En cuestión de segundos, su cuerpo se enfrió por completo, tocando las puertas de la muerte, pero este perro sádico se negaba a dejarlo ir. Inyectó su propia energía vital para revivirlo, y así continuar con su enfermiza investigación. Poco después, el villano tuvo que abandonar la sala por una orden directa de la Alianza Murim. Pero al regresar a su guarida subterránea, el laboratorio era un caos absoluto. Frascos rotos, bestias venenosas sueltas, y su sujeto de pruebas había desaparecido. Con el cuerpo destrozado, era imposible que huyera lejos, creyendo que se ocultaba tras un panel de madera. El villano abrió la compuerta, pero una simple hoja de bambú rasgó su piel. De repente, su cuerpo convulsionó violentamente. Vomitó sangre negra sin parar. Ni siquiera él conocía una toxina tan devastadora. En ese preciso instante, el joven salió de una caja repleta de serpientes letales, dejando al asesino helado. Se había escondido allí mismo para emboscarlo, y el veneno que ahora destruía los meridianos del villano no era otro que la propia sangre del protagonista. Finalmente, había logrado escapar de las garras de la muerte, aunque fue demasiado piadoso. Ese viejo bastardo merecía un boleto de ida al inframundo desde hacía mucho tiempo. Decidido a vengar a su extinta secta médica, el joven emprendió un viaje hacia la Alianza Murim. Ellos eran la cumbre de las artes marciales, los jueces absolutos que mantenían el equilibrio y la justicia en el mundo. El invencible puño de la espada celestial, Baek Li Jung, era el líder supremo de esta sagrada alianza. Ocultando su presencia, el joven se infiltró en la base con la intención de desenmascarar las atrocidades de la secta del veneno, pero el destino le asestó un golpe brutal. Aquel líder honorable era la mente maestra detrás de todo. Él era el protector en las sombras de la secta del veneno, y quien ordenó aniquilar a todos los sanadores para borrar cualquier rastro de piedad. Tras escuchar esta aterradora verdad, comprendió que debía aferrarse a la vida para bañar en sangre a estos hipócritas. Guiado por las conversaciones de los guardias, se escabulló hacia la puerta sur.
Allí encontró a los sobrevivientes de su secta, encadenados y enviados a morir en las minas. Envuelta en las sombras, su figura se coló en el carruaje. Con voz firme, el joven les reveló el infierno que había soportado. Les prometió liberarlos de esas cadenas utilizando el veneno que ahora fluía por sus dedos. Este era el terrorífico poder tras ser obligado a devorar 5100 pies venenosos y sobrevivir a incontables experimentos demoníacos. Los prisioneros lo miraban con total incredulidad. Un artista marcial usó su ki para examinar los meridianos del muchacho. Todos sus canales de energía estaban bloqueados. Sin embargo, en un milagro de las artes marciales, sus puntos de acupuntura internos y externos estaban conectados por un flujo de ki oscuro. Una red perfecta que almacenaba todo el veneno en su dantián. Semejante constitución desafiaba las leyes del cielo. El miedo se apoderó de algunos sanadores. Rechazaron la idea por temor a ser masacrados. Pero la mirada del joven cortó el aire como una espada. ¿Cuánto tiempo creen que sobrevivirán, siendo explotados como esclavos en la oscuridad? Es mejor morir luchando con honor que vivir de rodillas como perros. Encendidos por sus palabras, la sangre de los sanadores hirvió. Aceptaron unirse a la rebelión, pero justo entonces los guardias gritaron una orden. Todos los transportes debían detenerse. El bastardo de Manjo había sobrevivido al veneno y estaba peinando la zona como un sabueso infernal buscando a su rata de laboratorio. Por suerte, los guardias ignoraban el rostro del fugitivo. De lo contrario, habría sido el final. Rápidamente, comenzaron a contar la carga humana. Había 12 prisioneros. Sobraba una persona. El rostro del guardia calvo se deformó con sed de sangre. Exigió que entregaran al intruso de inmediato, o todas las cabezas rodarían por el barro. El terror quebró la mente de un sanador cobarde, quien señaló al joven temblando de pánico. Él es el intruso. Llévenselo a él, pero por favor perdonen nuestras vidas. Antes de que pudiera terminar su súplica, el sable del calvo lo partió en 2 mitades. La sangre salpicó los rostros de los prisioneros. La ira estalló en sus corazones. Malditos demonios, perros sin alma. Sin dudarlo, se lanzaron contra los guardias armados. Sus cuerpos estaban destrozados y envenenados, pero en sus manos empuñaban su última esperanza. Piedras afiladas como cuchillas, un simple rasguño en la piel de un guardia, y este vomitó sangre negra, cayendo muerto al instante. El líder calvo retrocedió asustado. Esas malditas piedras estaban impregnadas de un veneno letal. Si evitaba el combate cuerpo a cuerpo, no tendrían oportunidad. Desató su aura asesina. Una sola ráfaga de su espada cortó el viento y partió a varios sanadores por la mitad. El terror paralizó a los sobrevivientes. Como un fantasma, el protagonista apareció a su espalda. Lanzó un golpe desesperado con la piedra venenosa, pero su fuerza física era una miseria. Ni siquiera logró rasguñar la dura piel del guerrero. El calvo sonrió con desprecio y lanzó una estocada letal hacia el corazón del joven. Mocoso insolente, creer que podías emboscarme es un insulto a mis artes marciales. ¿Acaso este era el final de su venganza? ¿Morirían todos como escoria en este lugar? Con un grito desgarrador, los últimos guerreros de la secta usaron sus cuerpos como escudos de carne, pero frente al poder abrumador de la espada, fueron masacrados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, solo quedaba un último sobreviviente temblando a sus espaldas. El enemigo intentaba ponerse de pie. Llevaba minutos al borde del abismo. De repente, una fuente de sangre negra brotó de su boca. El veneno ya devoraba sus entrañas. Pero, ¿cómo demonios fue envenenado? Él no tenía ni la menor idea. Resulta que, durante el choque anterior, nuestro protagonista había impregnado su propia sangre tóxica en la hoja enemiga, y este arrogante bastardo, para lucirse, lamió su propia espada tras el ataque. Su cuerpo colapsó como una marioneta sin hilos. En ese instante, su compañero arremetió con furia. Era el momento de vengar a sus seres queridos masacrados. El cobarde suplicó piedad, pero la única misericordia que recibió fue un pasaje directo al infierno. Sin perder un segundo, ambos montaron a caballo y escaparon hacia las sombras. Sin embargo, cuando nuestro héroe recuperó la conciencia, el viejo guerrero cayó pesadamente de su montura. Su energía vital se había extinguido. Con su último aliento, rogó al joven que sobreviviera a cualquier costo. Debía vengar el honor de su secta caída. Poco después, los perros de la Alianza Murim llegaron al campamento. Solo encontraron una montaña de cadáveres sangrientos, pero al descubrir que un sobreviviente había escapado, estallaron en una rabia asesina. Tenían que cazarlo sin piedad. Tras 7 días de huida desesperada, el protagonista dejó atrás el territorio de la secta del veneno. Sus graves heridas sanaban a un ritmo aterrador, casi divino. Todo gracias a los experimentos infernales que había soportado en su propio cuerpo. Al llegar a un pueblo cercano, la cruda verdad lo golpeó. La secta de la Flor Blanca y otros clanes nobles habían sido subyugados. Ahora eran simples esclavos, forzados a excavar en las minas de la muerte. Su sangre hirvió y corrió a rescatarlos. Aunque, tras analizar la situación con frialdad, comprendió que caminaba directo hacia una trampa mortal, pero si él no descendía a ese abismo, nadie más los salvaría. Era el destino de un verdadero cultivador marcial. Tal como sospechaba, las escorias de la secta del veneno usaron a los rehenes como cebo. Mientras tanto, el infame Manjo despertó. Había sobrevivido de milagro a la toxina mortal del protagonista, pero el precio fue alto. Su ojo derecho estaba arruinado para siempre. Rugiendo de furia, juró capturar al chico,
y hacerlo sufrir 1000 torturas. Quería devolverle cada segundo de su agónica tortura. En ese mismo instante, nuestro joven héroe alcanzó la entrada de la mina subterránea. Al ver a su venerable patriarca y a sus aliados trabajando como bestias de carga, una ira asesina oscureció su mirada. Tenía que romper esas cadenas hoy mismo. Sin embargo, la red de guardias era absolutamente impenetrable. Así que ejecutó un plan maestro, provocando un infierno en el almacén. El caos le permitió infiltrarse en las profundidades de la caverna. Los prisioneros quedaron atónitos al ver su rostro. Pensaban que él era la única semilla de esperanza que había escapado, pero él los miró con determinación infinita, jurando liberarlos a todos de ese infierno. Por desgracia, la vieja rata de Manjo no era ningún estúpido. Al ver las llamas, supo de inmediato que fue un ataque táctico. Su instinto sádico le gritó que su presa ya estaba atrapada en la cueva. Corrió a verificar y sus sospechas se confirmaron. Una sonrisa retorcida y macabra deformó el rostro del villano. Lo tenía justo en la palma de su mano. Pero una muerte rápida sería una bendición inmerecida para el chico. Decidió que aplastaría la esperanza del joven justo en su punto más alto. Lleno de arrogancia, llevó la gloriosa noticia a su líder de secta. Alardeó de tener a la escurridiza presa totalmente acorralada, pero el supremo líder lo miró con ojos tan fríos como el hielo milenario. Su plan maestro siempre fue sepultar a todos los rehenes en vida. Esta revelación destrozó los retorcidos sueños de venganza de Manjo. Su frustración era inmensa, pero bajo el aura aplastante del líder, solo pudo tragar su amargura. ¡Boom! Una explosión devastadora sacudió los cimientos de la montaña. Toneladas de roca colapsaron, sellando la única ruta hacia la luz. La oscuridad y la desesperación absoluta devoraron a los cultivadores cautivos. Estaban enterrados en una tumba de piedra gigante. En la superficie, Manjo cayó de rodillas, llorando de pura rabia contenida. Le habían robado el placer de desgarrar al protagonista con sus propias manos. El destino le había arrebatado su premio más deseado. En el abismo, el joven héroe ató los cabos sueltos. Todo era una siniestra conspiración de la Alianza Murim. Querían silenciar la verdad masacrando a todo. El pánico infectó a la multitud, pero él mantuvo su mente tan fría como el acero. El miedo no destruiría. El muro de piedra alzó su voz impregnada de energía marcial. Aún nos queda fuerza vital y herramientas de sobra. Si unimos nuestras artes marciales, abriremos un camino hacia los cielos. El venerable patriarca respaldó de inmediato la voluntad inquebrantable del chico. Un verdadero artista marcial jamás se arrodilla ante la muerte. Sin embargo, la realidad de la cueva era implacable. Perforar roca sólida en la oscuridad total, sin raciones, era una tortura infernal. El aura espiritual de los maestros se desvanecía rápidamente. Como un milagro, el protagonista descubrió un pequeño manantial subterráneo. Parecía una bendición divina para revitalizar sus cuerpos marchitos. Pero, al probar la primera gota, sus sentidos de cultivador se dispararon. Esa agua era un veneno letal. Ingerirla significaba el colapso instantáneo de los meridianos. El destino se burlaba de ellos sin piedad. Aún así, el espíritu de lucha del chico ardía ferozmente. Continuó perforando la roca, negándose a aceptar la derrota. Sin embargo, los cielos parecían querer aplastarlo. Un segundo derrumbe catastrófico sacudió la caverna. La tierra reclamó las vidas de muchos hermanos marciales. Sin pilares para sostener el techo, y con sus cuerpos destrozados por el hambre, el grupo finalmente alcanzó su límite absoluto. El lamento de los maestros caídos llenó las sombras. Todos se habían rendido ante la parca, pero en medio del infierno, solo él seguía destrozando la piedra con puños sangrantes. Al ver este fuego incombustible, el moribundo patriarca tomó una decisión celestial. Le heredaría el manual secreto supremo de su secta. Era su último y más sagrado deseo en este mundo. Inspirados por tal acto, los demás líderes ofrecieron sus artes marciales ancestrales. Querían que el joven fuera el recipiente de todo su legado, pero el patriarca tosió sangre, estallando en rabia protectora. No podían hacer eso. El chico no soportaría ese inmenso poder. Ustedes morirán en paz tras descargar su deber, les reprochó con fuerza. Pero están condenando a este joven a cargar con el karma sangriento de cientos de almas. Era un peso celestial que destruiría la mente de cualquiera. Sin embargo, el protagonista se irguió, su aura iluminando la profunda oscuridad. Su voz resonó con la inquebrantable majestad de un dragón naciente. Aceptó su destino. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Se convertiría en la espada vengadora de todas las sectas caídas, sin importar si el peso del karma aplastaba sus huesos. Juró ante los cielos que saldría vivo de esta tumba eterna. Arrastraría a los cobardes traidores al mismo infierno que ahora ellos sufrían. Con este juramento de sangre sellado, los grandes maestros comenzaron a tatuar su conocimiento marcial en la mente del joven. Su velocidad de comprensión era simplemente monstruosa. Poseía un talento divino que desafiaba la lógica mortal. Sin un solo segundo de descanso, su cuerpo asimilaba cada técnica suprema, elevándolas a una cúspide de poder inimaginable. Pocos días después, el núcleo de vida del venerable patriarca se fragmentó. Falleció, dejando un océano de tristeza entre las sombras. El dolor golpeó el corazón del protagonista como una montaña derrumbándose, pero el luto no paralizó su ardiente camino marcial. Sabía que cada segundo perdido era una traición a sus promesas. Tenía que alcanzar la iluminación absoluta rápidamente. 14 días se esfumaron en la nada. Arriba, el miserable Manjo se ahogaba en jarrones de alcohol barato, lamentando no haber escuchado los gritos desgarradores de su presa. De pronto,
notó que el líquido derramado temblaba rítmicamente en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par y estalló en una carcajada demente. Ese monstruo, bajo miles de toneladas de roca sólida, todavía seguía con vida. En las profundidades de aquel infierno oscuro, solo quedaba nuestro héroe en pie. Había presenciado cómo cada uno de los ancianos apagaba su aura. Ahora su alma cargaba el peso de la venganza suprema. Una deuda de sangre solo se cobra con océanos de sangre. Llenó su estómago con musgo venenoso y bebió del manantial tóxico, forjando un cuerpo inmune a la muerte. Gastó cada segundo perfeccionando una técnica marcial invencible. Los días se hicieron meses, y los meses, años interminables. 8 largos años después, sus manos desnudas, ahora convertidas en reliquias destructivas, pulverizaron el último bloque de la montaña. El demonio de la venganza finalmente había salido a cazar. Simultáneamente, la secta del veneno seguía esparciendo el terror. Aniquilaban clanes menores para saquear sus técnicas prohibidas. Sin embargo, tras la misteriosa desaparición de Manjo, esos tiranos fueron expulsados como perros de la Alianza Murim. Su actual líder de secta lo buscó desesperadamente, sin encontrar rastro alguno. Hasta que una fatídica noche envuelta en neblina, el líder despertó bañado en sudor frío, notando algo espeluznante. Su propia piel estaba infestada de ampollas tóxicas letales. Salió corriendo de sus aposentos pidiendo ayuda a gritos, pero el patio entero era un cementerio de discípulos envenenados. Gracias a su vasta experiencia oscura, el líder descifró al instante que esto era obra de un refinamiento letal de mineral de cinabrio. Preso del pánico, ordenó a un anciano que trajera las píldoras de antídoto sagrado. Al mismo tiempo, su mirada perforó la espesa niebla venenosa. Entre las sombras del gas letal, la silueta de un demonio caminaba lentamente, esparciendo muerte y fuego a su paso. Era aquel joven que todos creían sepultado para siempre. En el salón de medicina estalló un caos absoluto. Solo quedaba un puñado de antídotos en toda la secta. Los venerables ancianos comenzaron a matarse entre ellos por las píldoras, abandonando a sus propios discípulos. Una vez que salvaron sus miserables existencias, los ancianos sobrevivientes persiguieron al intruso hacia el bosque envenenado. El protagonista emergió de las sombras, exudando un aura de muerte absoluta. Al ver que este chico se presentaba completamente solo, el líder de la secta estalló en una carcajada de arrogancia pura. ¿Este novato había perdido la maldita razón? ¿Pretendía masacrar a los maestros del veneno él solo? Sin dudarlo, los ancianos desenvainaron sus armas letales y atacaron como lobos hambrientos. Pero sus espadas rebotaron como si golpearan acero divino. El protagonista los aplastó como a simples insectos de verano. En un mero parpadeo, desmembró a los grandes maestros del veneno. Ni reuniendo toda su energía marcial pudieron hacerle el más mínimo rasguño al chico. Era una entidad intocable, un monstruo forjado en el infierno. A la distancia, el viejo líder analizaba el baño de sangre con el ceño fruncido. Se dio cuenta de que los movimientos del chico eran inusualmente rígidos. Era evidente que carecía de experiencia real en combate a muerte. Entonces, ¿cómo demonios un simple aficionado de las artes marciales exudaba una confianza tan absolutamente aterradora? La respuesta estaba en sus venas. Había asimilado la toxina más destructiva del mundo. Con un simple movimiento, inyectó su energía venenosa en el último anciano, quien se disolvió en el suelo soltando chillidos desgarradores. Al ver su imperio desmoronarse, el líder supremo finalmente desenvainó su espada, listo para el combate final. Pero los cielos ya habían dictado sentencia. Ni siquiera pudieron rozarlo. El anciano cayó de cara al suelo. Era una escena patética. Recién en ese instante de humillación comprendió la verdad. Su cuerpo estaba completamente paralizado. El veneno de cinabrio había comenzado a devorar lentamente sus sentidos. Cada uno de sus órganos perdía su función vital. ¿De verdad creyeron que se habían curado tan fácilmente? ¡Qué ingenuos! Resulta que al entrar a este dominio, nuestro protagonista había quemado hojas de té verde en secreto. El tabú definitivo en el sagrado arte de la curación. Si el antídoto se mezcla con la esencia del té verde, la parálisis es absoluta e irreversible. Todo este tiempo, él solo jugaba con su desesperación, esperando pacientemente a que la toxicidad alcanzara su punto crítico. Estos novatos creyeron que el tigre era una simple oveja. Durante 8 largos años en el infierno subterráneo, ensayó este momento en su mente 1000 veces. Su venganza era una obra maestra sin fallas. Temblando de terror, el anciano finalmente rompió su orgullo y suplicó. Rogó por su patética vida, prometiendo entregar a los verdaderos cabecillas detrás de las sombras. Pero ya era demasiado tarde para negociar. El cuerpo de nuestro protagonista era la mismísima encarnación del veneno. Para su técnica letal, simplemente no existía salvación en este mundo. Justo antes de que el último aliento abandonara al enemigo, Kang reveló su verdadera identidad. El espectro que sobrevivió 8 años en la mina colapsada, sin agua y sin comida. Una hazaña monstruosa que desafiaba la voluntad de los propios cielos. Tras barrer con toda la secta de las sombras, revolvió sus registros manchados de sangre. La verdad sobre la masacre de su clan médico finalmente salía a la luz. Los verdugos eran la infame alianza formada por las 3 grandes facciones venenosas. Y el titiritero supremo de esta atrocidad no era otro que el gran general del gremio Morin, un pilar indiscutible de la alianza marcial de la ciudad Harwan. El general supremo de la secta de la espada de los 6 dragones, el mismísimo Lee Jong-ik-ho.
En ese mismo instante, este gigante de las artes marciales recibía noticias perturbadoras del sur. Una de sus sucursales más fuertes fue borrada del mapa en una sola noche. Ni siquiera la vasta red de inteligencia de la Alianza podía encontrar una sola gota de rastro del asesino. Sin embargo, una sonrisa retorcida y eufórica se dibujó en el viejo rostro de las sombras. Él sabía exactamente quién era el cazador letal, era Jin Kazan. Pero el arrogante general dudaba. Era imposible que un simple mocoso pudiera sobrevivir 8 años enterrado bajo miles de toneladas de roca. El hambre extrema lo habría convertido en un demonio devorador de carne. Ahora, este demonio sediento de venganza estaba al acecho. Su sed de sangre arrasaría con todo a su paso en busca de su próxima presa. Que las facciones menores cayeran ante su furia era el destino natural. El anciano temblaba en un éxtasis sádico. Si de verdad era aquel chico prodigio, entonces el tablero de ajedrez estaba listo. Las demás sectas del veneno iban a convertirse en un baño de sangre. De repente, proyectiles de humo tóxico llovieron sobre la secta del paraguas de hierro. El aire se volvió una prisión letal. Los guardias colapsaron al instante, ahogándose en pura agonía, y en medio de esa espesa niebla demoníaca, surgió la silueta inquebrantable del Vengador. Era Kang. Caminaba entre el veneno mortal como si fuera una brisa primaveral. Su cuerpo había trascendido los límites humanos, alcanzando la inmunidad absoluta. Era el soberano indiscutible de los venenos. Con una presión de aura abrumadora, Kang repelió al anciano líder sin sudar. Las armas ocultas del enemigo rasgaron el aire, pero nuestro protagonista atrapó las cuchillas mortales con solo 2 dedos. Su dominio marcial era ridículamente monstruoso. Acto seguido, cobró la vida de otro discípulo sin piedad. Las bajas enemigas caían como moscas. En ese momento de pánico, el anciano sintió que su energía colapsaba brutalmente. No podía mover ni un solo músculo. El simple roce con la piel venenosa de Kang durante el intercambio anterior había sellado su destino fatal. Sus propias armas venenosas rebotaron, clavándose profundamente en su hombro. Cayó al suelo, mordiendo la tierra por la parálisis. Su orgullo marcial no podía aceptar ser humillado por un mocoso. En un acto desesperado, inyectó todo su chi venenoso en una aguja y apuñaló la pierna de Kang. Pero su ataque definitivo no tuvo el más mínimo efecto. Kang lo miró con los ojos fríos de un depredador. ¿Acaso este anciano estaba jugando a lastimarse a sí mismo? Segundos después, el viejo maestro escupió sangre, muriendo patéticamente por su propia toxina. El terror se esparció. Las 2 sectas restantes temblaron hasta los huesos al enterarse de la brutal aniquilación del paraguas de hierro. Debían elevar sus defensas al máximo. Mientras tanto, el enigmático Mang Ryo irrumpió en la familia del veneno, trayendo un mensaje envuelto en intenciones asesinas. Por otro lado, los sabuesos de la Alianza Marcial lograron alcanzar a nuestro protagonista, pero firmaron su sentencia de muerte. Fueron masacrados fácilmente al atreverse a invadir su campo de humo tóxico. Usando los cadáveres de sus propios hombres como escudos de carne, Kang lanzó contraataques fatales desde ángulos imposibles. El capitán enemigo observaba atónito cómo sus hombres eran masacrados. Este demonio esquivaba sus armas con una fluidez antinatural. Había escuchado rumores de que derrotó al maestro Nam Hyo, creyendo que se trataba de un prodigio digno, pero se dio cuenta de que había subestimado enormemente a la muerte encarnada. Apostando su propia vida, el líder se lanzó como un rayo hacia la cortina de humo. Creyó asestar un golpe letal contra nuestro protagonista, pero su espada solo atravesó el cadáver frío de un anciano usado como señuelo. Un impacto devastador del paraguas de Kang lo mandó a volar por los aires. Pero sobrevivir a la ira de Kang no sería tan simple. Simultáneamente, Mang Ryo liberó la bestia celestial que ocultaba en su interior. La élite de la familia del veneno fue borrada de la existencia en un solo parpadeo. Los ancianos de la secta quedaron congelados por el terror más puro. Nadie imaginó que este hombre escondiera un nivel de cultivo tan abrumador bajo una fachada común. Su único propósito al desatar esta carnicería silenciosa era aliviar la pesada carga que llevaba nuestro protagonista. Mang Ryo estaba limpiando las espinas del camino, asegurándose de que el joven dragón pudiera ascender a los cielos y alcanzar su destino legendario sin obstáculos. El anciano de la familia del veneno quemó toda su esencia vital en una última resistencia. Pero fue un esfuerzo inútil. Ante el poder titánico de Mang Ryo fue aplastado como un simple insecto. Mientras el anciano barría con los estorbos, Kang continuaba su danza de espadas con el asesino de élite de la Alianza. Ahora sí estaba luchando en serio. Su velocidad rompió sus propios límites, moviéndose tan rápido que el asesino abrió los ojos desorbitado por el pánico. El golpe de realidad fue brutal. Kang había estado ocultando su verdadero poder todo este tiempo. En realidad, la velocidad del protagonista no había aumentado mágicamente. Era el cuerpo del asesino el que se estaba pudriendo y volviéndose lento. Todo gracias a la profunda herida infligida por el paraguas. La letal hoja envenenada había inyectado una toxina oscura que devoraba sus meridianos. Al ver cómo la muerte reclamaba su sangre, el asesino finalmente comprendió que enfrentaba a una calamidad andante. Decidió detonar hasta la última gota de su energía vital para acabar con esto en un solo ataque suicida. Pero, el nivel de veneno en sus venas era mucho más destructivo de lo que jamás imaginó. Su cuerpo fue atravesado sin piedad antes de siquiera poder reaccionar. Toda la arrogancia terminó ahí. El campo de batalla quedó en silencio. Sin embargo, en ese momento de victoria, Kang sintió un escalofrío helar su espina dorsal. Una intención asesina de nivel supremo estalló en la inmensidad de la distancia.
Era la abrumadora aura proyectada por Mang Ryo. El mensaje oculto en el viento era claro. Le pedía que descansara. El camino hacia la cumbre aún era largo, y forzar su núcleo ahora sería un suicidio marcial. Anhelaba profundamente presenciar el glorioso ascenso de este joven monstruo. Sin embargo, destruir directamente a los 3 pilares del sur sería una tarea titánica. Así que el astuto viejo decidió mover los hilos de la guerra. Mang Ryo pisó con arrogancia el salón principal de la secta, enfrentándose cara a cara con el maestro de secta Chi. Al verlo, los ojos del líder se inyectaron en sangre por el odio visceral. Para ellos, Mang Ryo era la escoria máxima, el traidor imperdonable que vendió los secretos del veneno para arrodillarse ante la alianza marcial. Un miasma tóxico capaz de derretir huesos inundó el gran salón. Pero Mang Ryo ni siquiera se inmutó. El veneno se desintegró al tocar su energía espiritual protectora. El ambiente se volvió pesado. Parece que el líder Chi todavía vive en el pasado, creyendo que sigo siendo aquel debilucho de una secta inferior. ¿Acaso crees que puedes seguir pisoteándome con esa patética demostración? ¡Boom! Un estallido de energía pura y dominante disipó la nube tóxica en un instante. Las venas del maestro Chi palpitaban de pura furia. Vaya, el perro callejero realmente ha cultivado un poder temible durante su exilio. Pero Mang Ryo no desenfundó su espada para iniciar una masacre sin sentido. Fingió ser el sombrío portador de noticias, revelando la muerte del respetado anciano Ro. Con movimientos calculados y mirada arrogante, sacó su medalla de jade. Era el sello oficial de investigador de la Alianza Marcial. Este maestro de la manipulación psicológica echó toda la culpa al fantasma que masacró a la secta de las sombras. Sentenció con frialdad que cualquier facción ligada al veneno estaba marcada por la parca. Confesó que la identidad del asesino aún estaba oculta en las sombras de la noche. Pero después de seguir el rastro de muerte y sangre, su aguda intuición marcial le indicó el próximo escenario de matanza. El demonio se dirigía directamente a devorar la sede del paraguas de hierro. Si lograban desplegar una ineludible red del cielo y la tierra en esa ubicación exacta, podrían encadenar a este monstruo de una vez por todas. Sin embargo, tejer una trampa de tal magnitud requería un ejército de élite abrumador. El líder Chi dudaba de la viabilidad de la estrategia. Movilizar a los mejores cultivadores solo para cazar a un vagabundo solitario era absurdo. Serían el hazmerreír absoluto del mundo marcial entero. El colérico maestro de secta le gritó en la cara, recordándole que este dominio sagrado no le pertenecía a los perros de la alianza marcial. Nadie venía aquí a ladrar órdenes. Pero esta predecible rabieta de ego ciego era exactamente la melodía que Mang Ryo quería escuchar. Todo caía a la perfección en su tablero de ajedrez. Antes de desvanecerse en las sombras, lanzó un último cebo letal. Advirtió que el asesino muy probablemente era un lisiado. La furia de la secta entera se desvió ciegamente hacia el paraguas de hierro. Mientras los idiotas perseguían fantasmas, Kang tendría el horizonte libre para destruir a la facción oscura. Creyendo ciegamente en la información manipulada, el imponente maestro Chi emitió una orden irrefutable. Exigió que seleccionaran de inmediato a sus 29 asesinos más sanguinarios y perfeccionados. Esta fuerza de élite marcharía hacia el norte para cazar y aniquilar al perpetrador antes de que llegara al paraguas de hierro. Tenían la orden estricta de masacrar a cualquiera que pareciera lisiado, y mientras los tigres abandonaban su montaña, nuestro protagonista ya había cruzado las mismísimas puertas del inframundo. Había llegado al corazón estratégico de la facción oscura. A simple vista, parecía una pacífica aldea llena de campesinos comunes y corrientes. Pero su aura los delataba. Cada uno de sus pasos era una postura marcial perfecta, sin una sola apertura defensiva. Frente a él, 30 asesinos disfrazados. Atacar de frente desatando su sed de sangre equivalía a suicidarse en un abismo de espadas. La mente táctica de Kang analizaba cada detalle a la velocidad del rayo. Recordó que durante la cosecha de otoño, estos supuestos agricultores utilizaban trigo sarraceno para preparar pasteles de arroz para todo el campamento. La masacre silenciosa solo sería posible envenenando ese banquete letal. Especialmente porque la titánica batalla anterior había drenado casi toda la energía de mercurio tóxico de su centro de poder. Sus reservas de artes venenosas estaban peligrosamente vacías. Todo dependía de este único movimiento maestro. Nuestro protagonista necesitaba aumentar su arsenal venenoso con urgencia. En las profundidades del bosque descubrió un campo de flores escudo, unos brotes espirituales capaces de purgar cualquier toxina del cuerpo. El precio a pagar por consumirlas era terrible. Una sobredosis provocaría alucinaciones infernales e incluso la muerte. Pero si lograba asimilar su poder, ni siquiera 30 maestros marciales podrían hacerle frente. Sin dudarlo, un segundo devoró las venenosas flores crudas. Días después, la sangre tiñó el río cuando eliminó a un rastreador enemigo. La noticia llegó a la secta de la oscuridad como un trueno. Una orden de cacería masiva resonó en las montañas. El líder de la secta estaba desconcertado. ¿Acaso la impecable red de asesinos había fallado? Su arrogancia le hizo creer que todo era un simple error de cálculo, pero los lobos no tardaron en acorralar a su presa. Lo encontraron vertiendo una sustancia oscura en el pozo de la aldea. Cientos de cultivadores bloquearon cada ruta de escape.
Estaba completamente rodeado. Te preguntas cómo te encontramos, ¿verdad? Tu táctica de distracción fue casi perfecta, se burló el líder enemigo con una sonrisa siniestra. Pero antes de enviarte al infierno tengo una duda. ¿Fuiste tú quien masacró a los ancianos de la secta del veneno y a los inocentes de la aldea? Nuestro protagonista frunció el ceño. ¿De qué aldeanos estaba hablando? Una pieza faltaba en este sangriento rompecabezas. Ese viejo bastardo de Manjo había movido los hilos desde las sombras. En un estallido de velocidad lanzó sus agujas envenenadas, pero el líder enemigo desató un aura abrumadora bloqueando el ataque y aplastándolo contra el suelo. La abismal diferencia de poder era evidente. Sus puntos de acupuntura fueron sellados sin piedad, paralizando su cuerpo por completo. Fue arrojado a un calabozo helado esperando ser entregado a la secta del veneno al amanecer. Creyendo que la victoria era suya, los villanos comenzaron un banquete desenfrenado, el alcohol y las risas llenaron la noche. Un matón se acercó a las rejas sosteniendo un pastel de arroz tradicional de las cosechas. El gran líder ordenó darte el último bocado de tu vida, escupió el matón con los ojos inyectados en sangre, pero mataste a mi hermano de armas, así que te pudrirás de hambre. El cobarde devoró el pastel y comenzó a golpear el cuerpo inerte de nuestro protagonista, pero de repente el joven maestro se movió como si nada. El terror invadió el rostro del guardia al ver sus ojos fríos. Sellar los meridianos es inútil contra alguien que ni siquiera los ha despertado, susurró con una voz escalofriante. Ya es hora. En ese instante el matón cayó al suelo vomitando sangre negra mientras gritaba en agonía. La sala de banquete se transformó en un infierno terrenal. Ninguno de los que probó la comida lograría ver la luz del sol, ni siquiera el imponente líder. Todo había sido una trampa maestra. Se dejó capturar para sembrar la muerte. Los pasteles estaban saturados con su toxina letal desde el principio. El teatrito del pozo de agua fue una brillante cortina de humo. Su verdadero movimiento maestro fue ocultar un tallo de trigo envenenado en los cultivos. Caminando entre los cadáveres retorcidos, reveló su verdadera identidad y clamó venganza por los clanes médicos masacrados. Pero no ensució sus manos, dándole el golpe de gracia al líder. En su lugar desató un mar de llama. El cuartel general se convirtió en un horno ardiente paralizado por el veneno. El orgulloso maestro marcial solo podía suplicar por piedad. Adiós para siempre, sentenció nuestro protagonista, en un último acto de desesperación. El líder quemó su energía vital restante para lanzar un ataque suicida. Nuestro joven maestro esquivó con elegancia, sorprendido en su interior. ¿Aún tiene tanto poder de combate tras consumir la semilla de la gloria? Una tenacidad digna de admiración, como se esperaba del monstruo que gobierna la secta de la oscuridad. El viejo atacaba como una bestia rabiosa, ignorando las nuevas agujas venenosas que perforaban su piel, pero su mente nublada le jugó en contra, desatando una ráfaga destructiva, que terminó pulverizando a su propio discípulo. Aprovechando la abertura, nuestro protagonista apareció a su espalda como un dios de la muerte. El golpe de gracia fue limpio. El karma había cobrado su deuda con sangre. Para cuando los aldeanos vieron el resplandor, las llamas carmesí eran imposibles de extinguir. La temida secta de la oscuridad fue borrada del mapa en una sola noche. Nuestro MC comenzó a preparar su siguiente arsenal tóxico para la inminente guerra. Su próximo objetivo era el legendario veneno de la serpiente divina. Una sola gota en el torrente sanguíneo paralizaba los nervios, congelaba el corazón y garantizaba una muerte agónica. Era un tabú en el mundo del cultivo, un brebaje tan oscuro que ni los alquimistas más puros poseían un antídoto, y la piedra angular que construyó a la secta del veneno, con una determinación inhumana, se bebió el frasco entero de un solo trago. Un dolor desgarrador hizo erupción en sus entrañas. El fuego líquido viajó desde su estómago hasta devorar cada célula de su cuerpo, forjando una nueva arma secreta invencible. Al despertar de su trance, el olor a muerte inundó su sentido. Cuerpos masacrados de civiles cubrían el sendero exterior. Las últimas palabras del líder enemigo cobraban un sentido aterrador. De repente, los gritos desgarradores de los habitantes destrozaron el silencio del bosque. Al llegar a la escena, sus ojos se llenaron de furia. Montañas de cadáveres pintaban la tierra de rojo. No detectaba ninguna fluctuación de aura, pero la sangre seguía caliente. El asesino acababa de esfumarse como un fantasma. Para ocultar su rastro de esta manera, el perpetrador debía ser un maestro del reino superior. ¿Por qué un experto de ese nivel se tomaría la molestia de incriminarlo? Si lograba descubrir al bastardo que orquestó todo esto, le juró a los cielos que lo enviaría a la otra vida sin piedad. Mientras tanto, en la prestigiosa secta del grano del valle, el retorcido anciano Manjo se lavaba tranquilamente la sangre de las manos. El líder lo observaba con horror. El viejo zorro mintió descaradamente, asegurando haber sobrevivido al asalto del demonio que controlaba a la secta del veneno. Su verdadera ambición era manipular el poder marcial de su hermano menor para sus propios fines macabros. Quería apoderarse del imperio oculto de las sectas caídas, capturando a nuestro protagonista. Cegado por el sentido de justicia, el hijo mayor del líder partió a la guerra, dejando atrás a su amada esposa con un bebé en camino. Los ingenuos cultivadores no imaginaban que el verdadero diablo dormía bajo su propio techo, acechando a sus familias en la oscuridad. Los vientos del destino se aceleraron y rápidamente chocaron de frente con nuestro MC. El joven desenvainó su espada con gran arrogancia. «Soy Sahin, el vice líder de la secta del grano», exclamó con autoridad. «Estoy rastreando a un despiadado carnicero que ha manchado de sangre estas tierras. Saca tu placa de jade marcial para demostrar tu identidad».
Nuestro protagonista soltó un bufido frío. No tenía tiempo para esas estupideces. Al ver su total rebeldía, Sajin ordenó a sus subordinados sin dudar: traigan a Mangyu de inmediato para que lo identifique. Pero el maestro del veneno no iba a quedarse de brazos cruzados esperando. Se dio la media vuelta para marcharse. Un guardia saltó para interceptarlo, pero retrocedió al sentir su intención asesina. Esa sed de sangre lo confirma. Él es el demonio que masacró a nuestra gente. Gritaron desatando sus técnicas de cultivo para acorralarlo. Pero antes de que pudieran respirar, nuestro MC lanzó sus perlas tóxicas. Una nube esmeralda estalló en el campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos todos cayeron fulminados. Incluso el orgulloso Vice Leader quedó completamente indefenso. Una mano implacable agarró su rostro y lo estrelló brutalmente contra el suelo. El cráter levantó una cortina de polvo. Esos idiotas no sabían que el aire mismo estaba envenenado con la esencia sublimada del sapo. Una toxina tan agresiva que derretiría los pulmones de cualquiera que la inhalara sin protección. Sentirán una agonía abrumadora, pero tranquilos, no cruzarán el río de las almas todavía, les advirtió fríamente. Solo usen su energía chi para purgar el veneno, y más les vale no seguir mis pasos si aprecian sus vidas. Pero la terquedad de la autoproclamada justicia era infinita. No escaparás, villano, escupieron sangre. La alianza marcial te juzgará. Nuestro MC estalló en una risa sombría. ¿Justicia? ¿Creen que esa patética alianza sabe lo que es eso? Mejor limpien la escoria podrida dentro de su propia secta antes de ladrar sobre el bien y el mal. Esa misma tarde el verdadero monstruo apareció en la escena. El retorcido Mangio caminó hacia el grupo paralizado. Con una sonrisa enfermiza forzó a su propio sobrino a tragar una píldora letal. El asesino regresó. Gritó el viejo sádico montando un teatro macabro. Sajin se asfixió en la desesperación, perdiendo la vida mientras pensaba en su hijo no nacido. Una tragedia que dejaría a una viuda y a un huérfano desconsolados. El impacto visual congeló el alma de todos los presentes, y para asegurar su secreto, el viejo demonio masacró a cada uno de los testigos sin parpadear. En el gran salón, el líder de la secta del grano sollozaba abrazando el cuerpo helado de su hijo. Su corazón destrozado empezaba a culpar a Mangio por haberlo engañado. Pero las habilidades teatrales de este anciano superaban los límites celestiales. Lágrimas de cocodrilo y lamentos falsos inundaron la habitación. Yo amaba a Sajin como a mi propio hijo. Aullaba con un dolor fingido. La escena daba tanta rabia que provocaba atravesar la página para romperle la cara a golpes. En ese mismo instante, la impactante noticia de la aniquilación de la secta de la oscuridad sacudió los cimientos de la familia del veneno. El gran líder enfureció al descubrir que Mangio los había usado como simples peones. Una guerra total y destructiva estaba a punto de desatarse. La secta de la oscuridad jamás imaginó que un guerrero de su calibre caería tan fácilmente. Pero la muerte no hace distinciones. Debieron haber escuchado la siniestra advertencia del viejo Mangio y tenderles una trampa mortal en las sombras. Sin perder un segundo, el líder emitió una orden absoluta: reunida todas las sectas subordinadas. Una cumbre de emergencia fue convocada en Annam. El líder de la secta del paraguas de hierro ya había llegado a la zona. Se detuvieron a descansar en un pueblo cercano. Con la paranoia de un veterano, inspeccionó cada bocado de su comida, temiendo un ataque letal. Nuestro protagonista también se encontraba en esa misma posada. Se había devorado varios tazones de comida sin tener una sola moneda para pagar. Como castigo, el dueño lo obligó a trabajar como sirviente. Intrigado, el líder del paraguas de hierro sospechó de inmediato de su verdadera identidad. Liberó una intención asesina aterradora para intimidarlo, pero el joven ni siquiera parpadeó. Convencido de que era un simple mortal sin energía espiritual, el líder finalmente apartó su mirada y lo dejó en paz. A la mañana siguiente, desayunaron antes de retomar su camino. Como siempre, el líder comprobó que no hubiera veneno con extrema cautela. Pobre iluso. No sabía que el mismísimo dios de la muerte lo estaba observando desde las sombras. Esa sería la última comida que probarían en sus miserables vidas. De repente, uno de los discípulos se retorció de dolor. Al principio, pensaron que era una simple indigestión, pero entonces comenzó a escupir sangre negra a borbotones. Todos y cada uno de ellos habían sido envenenados mortalmente, a excepción del líder. Y la figura que se alzó ante él con una frialdad glacial no era otro que nuestro protagonista. Había impregnado los cubiertos con una toxina imperceptible. Era el veneno de sedimento, un arte letal robado a la secta de la oscuridad. Una vez dentro de los meridianos, esperaba en silencio para derretir los intestinos y provocar una hemorragia fulminante. Antes de que pudiera terminar su fría explicación, el anciano atacó a distancia. Sus golpes cortaban el aire como verdaderas balas de cañón. Cada impacto poseía un poder destructivo absolutamente abrumador. Pero no eran más que los aleteos de un insecto moribundo. En un instante, el veneno arrasó con su flujo de chi. Con un solo y elegante tajo de su espada, el joven selló su destino. Antes de exhalar su último aliento, el anciano soltó una amarga verdad. La aniquilación de la legendaria secta médica era inevitable. Donde hay humo, siempre hay fuego. Todo en este mundo del Murim tiene un motivo oculto. Esa infinita sed de sangre te convertirá en un monstruo consumido por la locura. El joven exigió respuestas con una furia abrasadora, pero el anciano ya era un cadáver. Sin embargo, esas palabras vacías no lograrían apagar jamás el fuego de su venganza.
El odio y la ira eran el mismísimo núcleo de su poder, el combustible que lo mantenía con vida. Mientras tanto, en otra parte del continente, la esposa del vice-líder de la secta Qi Ryan sufrió un aborto debido a la brutal conmoción. El líder de la secta había perdido la cordura por completo. Primero le arrebataron a su hijo, y ahora a su futuro nieto. En medio de su desesperación, su propio hermano le susurraba veneno al oído. Culpaban de toda la tragedia a la familia de los venenos por su desobediencia. Si hubieran desplegado la ineludible red celestial, ya tendrían la cabeza del asesino, y su preciado hijo seguiría respirando. El pobre infeliz no tenía ni idea de la infinita oscuridad que albergaba su hermano. Él era el verdadero titiritero detrás de todo este macabro baño de sangre. Al mismo tiempo, el patriarca de la familia de los venenos calculaba su próximo movimiento. De las 4 grandes potencias venenosas del sur, solo su linaje seguía en pie, pero incluso en la cima del poder, la más mínima chispa podría incendiar todo su imperio. Todo por un simple error táctico al subestimar al enemigo. Aprovechando su momento de debilidad, el ambicioso líder de la secta Qi Ryan estaba incitando a las facciones menores a iniciar una rebelión. Usaban la muerte de su hijo como estandarte, predicando sobre la justicia divina. Pero detrás de esas máscaras de rectitud, solo eran escoria codiciosa buscando devorar las sobras de los más débiles. No importaba cuánto se resistieran, su venerable familia no caería tan fácilmente. Con una astucia sin igual, el patriarca usó los fondos secretos de la Alianza Marcial para reconstruir su dominio en el sur, coronándose como el rey absoluto de Annam. Mientras tanto, nuestro protagonista se había infiltrado en el corazón del enemigo. Disfrazado como un humilde obrero de construcción, trabajaban a contrarreloj antes de la inminente temporada de tifones, pues en el mes de julio la lluvia sería implacable. Esa misma noche, sus ruidosos compañeros lo invitaron a la taberna. Al principio fingió timidez, pero luego los desafió con una sonrisa. Bebieron decenas de jarras del licor más fuerte. Todos cayeron inconscientes al suelo, menos él. Gracias a su cuerpo bañado en 1000 toxinas, el alcohol no le hacía ni el más mínimo rasguño. Un amable anciano lo recogió y lo llevó a su humilde hogar. Con una hospitalidad inusual le ofrecieron un techo. La esposa del hombre incluso preparó agua hirviendo y ropas limpias para él. Por primera vez en 8 largos años, el calor humano acarició su alma endurecida. ¿Aún quedaba un rastro de bondad en este mundo marchito? A la mañana siguiente, vestido con sus ropas nuevas, desprendía el aura deslumbrante de un joven maestro celestial. Compartieron el desayuno como una verdadera familia. El anciano le confesó que, hace 5 tristes años, una cruel enfermedad les había arrebatado a su único hijo. Desde aquel fatídico día, un silencio sepulcral devoró su hogar, ahogando cualquier rastro de alegría. Sabían que el pasado jamás podría reescribirse, pero hacía una eternidad que no veía a su esposa cocinar con tanta pasión y brillo en los ojos. Era como si el cielo les hubiera devuelto a su querido muchacho. Con la voz quebrada, el anciano le suplicó que se quedara todo el tiempo que deseara. Aquellas cálidas palabras desenterraron los hermosos recuerdos junto a sus propios padres, pero esa felicidad había sido reducida a cenizas. El camino de un cultivador demoníaco no permite la paz. Cada vez que cerraba los ojos, la masacre del Valle de las 100 Flores se proyectaba en su mente como una pesadilla eterna. El eco de los gritos agonizantes de su secta martilleaba su alma sin piedad. Por más que contuviera la respiración, el enfermizo hedor a sangre y muerte seguía impregnado en sus palmas. Un pecado imposible de lavar, día tras día, infundió su propio ki venenoso en las tejas que reparaba. Días después, el Gran Concilio dio comienzo en el corazón de Annam. Cientos de maestros de diversas facciones se congregaron. La Alianza del Veneno enfrentaba la crisis más devastadora desde su sagrada fundación. 3 de sus clanes más poderosos habían sido borrados de la existencia por una entidad desconocida, y las hienas de otras regiones ya estaban afilando sus colmillos, buscaban usurpar su legendaria autoridad en aquel vasto territorio. Aunque el sur lejano aún no sentía las llamas del caos absoluto, la tormenta se acercaba. Si esta masacre no se detenía pronto, la majestuosa alianza perdería todo su prestigio y poderío marcial. Era vital forjar un pacto de sangre inquebrantable entre los sobrevivientes. Debían afilar sus armas y preparar sus formaciones para enfrentar el apocalipsis inminente. Pero su verdadero objetivo en esta cumbre no era la noble supervivencia, sino repartirse los tesoros y territorios de las 2 grandes sectas caídas como sucios buitres. El astuto patriarca de la secta Sain tomó la palabra ante la ruidosa multitud. Los rumores en el bajo mundo apuntaban a un único y aterrador culpable, la misma familia de los venenos. Por lo tanto, exigió que el asesino fuera purgado desde sus propias raíces. Como prueba irrefutable, arrojaron 3 cadáveres recuperados de las ruinas. Entre ellos yacía el mismísimo anciano erudito de la familia de los venenos. Con este sangriento sacrificio, demostraban que su linaje también había sido presa del terror. Esto aplastó por completo las conspiraciones en su contra, pero todo era una diabólica jugada de ajedrez orquestada por el patriarca. Había manipulado la verdad a su antojo. Como jugosa recompensa, la secta Sain devoraría las rutas comerciales de la secta de la oscuridad. Además, sabían que involucrar a la facción ortodoxa de la Alianza Marcial para cazar al protagonista sería como invitar a un dragón hambriento a su propio nido. Sin embargo, esta falsa paz perturbaba profundamente al demente experto Manjo. Caminando por los tejados, el viejo lunático arrancó una teja y comenzó a lamerla con la locura brillando en sus pupilas.
Una carcajada histérica desgarró el viento. Era la legendaria toxina de la serpiente espiritual. Alguien había saturado el techo con el veneno prohibido de la secta de la oscuridad. Con una sola lluvia torrencial, todo este paraíso se derretiría en un infierno de sangre fundida. Pero si los cielos se negaban a llorar, el aterrador plan maestro de nuestro héroe quedaría reducido a polvo y desilusión. Y para llevar el suspenso al límite absoluto, el viejo lunático apuntó al líder y gritó a los cuatro vientos: «El dios de la muerte está respirando entre nosotros». La tensión se cortaba con un cuchillo. El líder de la secta había dado la orden. Todos debían reunirse en el gran salón. ¿Un brindis para celebrar sus supuestos logros? Eso olía a trampa desde kilómetros. La atmósfera era asfixiante. El pánico brillaba en los ojos de todos. Pero el vino estaba limpio. Una añada exquisita, sin rastro de veneno. Nuestro protagonista lo supo al instante. El verdadero desafío no estaba en la copa. El truco era macabro y calculador. Para llegar ante el imponente líder Chidong, cada invitado debía dar exactamente 20 pasos, una prueba letal para descubrir cualquier cojera. Querían cazar al intruso lisiado a plena luz del día. Una trampa ineludible. Por mucho que intentara ocultar su herida, los ojos depredadores de los ancianos no perdonaban. Sin nada que perder, la resolución ardió en su mirada. Caminó directamente hacia las fauces de la bestia. Frente al patriarca, reveló su verdadera identidad. Su objetivo: mandar a todos estos bastardos al infierno de los demonios. Las palabras resonaron como un trueno en el salón. El líder estalló en una carcajada cargada de arrogancia y desdén. «¡Qué actuación tan patética!», se burló el viejo. Los discípulos se abalanzaron como perros rabiosos, pero fueron perforados al instante por agujas letales. El anciano insolente del día anterior saltó a la arena. Desató la furia de su técnica suprema de las 9 palmas. Esferas de ácido corrosivo llovieron sobre él. Un ataque mortal que derretiría hasta el acero. Con reflejos de lince, usó un cadáver como escudo humano. Sin perder un segundo, contraatacó con fiereza implacable. Sin embargo, la diferencia de niveles de cultivo era abismal. Su cuerpo salió volando por el impacto brutal, pero logró clavar una aguja tóxica en el brazo del anciano. El veneno devoraba la carne del enemigo en segundos. Aún así, superado en número por una horda furiosa, nuestro héroe fue sometido contra el frío suelo de piedra. El líder de la secta lo miraba con desconcierto total. ¿Cómo un cultivador tan débil poseía técnicas tan aterradoras? La furia distorsionó su rostro envejecido. «Habla, pedazo de escoria. ¿Quién es el maestro que mueve tus hilos desde las sombras?». Liberó la temible toxina de las 100 fragancias. Un tormento absoluto, pero los labios del joven permanecieron sellados. Su voluntad era más dura que el diamante milenario. Mientras tanto, en los límites de la secta, una facción armada hasta los dientes aguardaba en la penumbra. Eran los rebeldes de la facción justa, liderados por el imponente maestro de la espada. Venían a ahogar en sangre los crímenes de la región. Tú contrataste asesinos de élite. Exterminaste a 3 sectas venenosas para consolidar tu imperio. Todo fue una conspiración para reunir a los maestros aquí. Tus manos están manchadas con la sangre de mi hijo. El líder rebelde rugió con una sed de venganza incontrolable. La verdad saldría a la luz. Solo necesitaban capturar a ese joven lisiado para probarlo. Por supuesto, el viejo zorro venenoso no cedería. Su risa siniestra resonó en las paredes de la caverna. Este gusano prefiere la muerte antes que hablar. Yo mismo estoy intrigado por los secretos que esconde su alma. Jamás os entregaré a mi presa. Con maestría manipuladora, invirtió los papeles. Acusó a los justos de usar al joven como un peón desechable. Hipócritas disfrazados de santos. Infelices ignorantes que se atreven a desafiar los cielos. Su arrogancia no conocía ningún tipo de límite celestial. Habéis cavado vuestras propias tumbas en este valle. Cuando el sol se ponga, vuestras sectas serán polvo. Os mostraré el terror absoluto que domina la oscuridad, el poder inigualable de nuestra secta del veneno, los auténticos amos y señores de estas tierras sombrías. La matanza comenzará con este patético intruso. La facción justa desenvainó sus armas, negándose a perder su prueba viviente. Nuestro protagonista observaba el cielo nublado. ¿Acaso este es mi fin?, pensó con amargura infinita. Morir sin haber cobrado mi sangrienta venganza era inaceptable. Pero los cielos lloraron a su favor. La lluvia comenzó a caer torrencialmente. En un destello fulminante, escupió un veneno letal directo al ojo del viejo. Un grito desgarrador hizo temblar la montaña entera, la carta de triunfo que había guardado desde el principio. Había escondido la toxina bajo su lengua todo este tiempo. Por eso soportó la tortura en absoluto silencio. Aprovechando la confusión, la facción justa atacó con furia. El salón se convirtió en un matadero infernal de sangre y acero. Con sus últimas fuerzas, nuestro héroe rugió a los 4 vientos. No olvidéis apoyar esta épica leyenda con un me gusta, mis espectadores. Soy el heredero legítimo de la secta médica de la Flor Blanca. Mi nombre quedará grabado en vuestras pesadillas. He venido a cobrar la deuda de sangre por los médicos que masacrasteis. Vuestro imperio del terror termina esta misma noche. Un rugido cargado con años de sufrimiento y humillación pura. Su aura asesina congeló la sangre de los presentes. Nadie saldrá vivo de este infierno terrenal, mientras la masacre se desataba. El verdadero manipulador observaba desde las sombras, saboreando el caos. Una obra maestra de destrucción, tejida por sus propios hilos oscuros. La presión espiritual de nuestro protagonista era monstruosa.
advirtió a la facción justa que no dieran ni un paso más. Quien se atreva a cruzar esta línea, celebrará su aniversario de muerte el próximo año. Pero la codicia cegó a los supuestos justos. Era la oportunidad dorada para exterminar a la alianza venenosa. Su hambre de gloria cavaría sus propias sepulturas. Los discípulos del veneno perdieron la cordura, concentraron todos sus ataques mortales en el joven ensangrentado, pero él había abrazado el camino del dios de la muerte. Cada movimiento era una danza fúnebre impecable, un golpe, una vida cegada al instante, cayendo como marionetas rotas. Sin honor ni reglas, las ratas enemigas atacaron en manada salvaje. Buscaban aplastarlo bajo el peso de los números. Sin embargo, el viejo líder sintió un escalofrío en la nuca. Algo en esta matanza no tenía ningún maldito sentido. El chico sonreía de cara a la propia muerte. ¿Qué monstruoso as en la manga estaba escondiendo? En ese instante crucial, el agua de lluvia inundó la sala. La revelación golpeó al viejo como un relámpago. Huid insensatos, es una trampa de aniquilación total, pero sus advertencias llegaron demasiado tarde al campo de batalla. La guadaña de la parca ya había caído sobre sus cabezas. El temido veneno de la serpiente espiritual asesina se propagaba a través de la humedad con una velocidad aterradora. Cuerpos cayeron sin vida, burbujeando en un charco de agonía. El líder comprendió la magnitud de la estrategia, un tablero de ajedrez mortal, diseñado a la perfección. El lugarteniente enemigo comenzó a gritar con desesperación. Pústulas tóxicas brotaron por toda su piel putrefacta. Una picazón infernal que lo obligó a rascarse hasta destrozar su propia carne. El horrendo final causado por el extracto de ginkgo maldito. Una muerte grotesca digna de sus innumerables pecados. Entre los cadáveres, solo el líder ancestral permanecía en pie. Debo admitir que tu genialidad roza lo demoníaco, muchacho. Has reducido a cenizas a las 4 grandes sectas de la región. Destruiste el orgullo de nuestras tierras venenosas en una sola noche. Un logro que los libros de historia temerán contar. Aun viéndolo con mis propios ojos, me cuesta asimilarlo. Pero mientras un solo aliento escape de mis pulmones, mi secta será eternamente inmortal bajo estos cielos. Su figura desapareció en un estallido de energía pura. Se lanzó al ataque con la velocidad de un meteoro vengativo. Desató la legendaria técnica del gran pulso destructor. 1000 agujas venenosas cortaron el aire como estrellas fugaces. El veneno devorador de corazones había sido liberado. Una toxina suprema que pudre los órganos internos desde adentro. No habría salvación posible para nuestro valiente protagonista. Una marea de venenos letales inundó sus frágiles meridianos. Su cuerpo maltrecho llegó al límite absoluto de resistencia. Cayó de rodillas, sucumbiendo a las sombras de la inconsciencia, cuando la espada del viejo iba a cortar el hilo de su vida. Una figura imponente bloqueó el golpe asesino. Una onda de choque monstruosa mandó a volar al líder de la secta. El maestro de las sombras avanzó con pasos que hacían temblar la tierra. Confesó ser el titiritero maestro de esta tragedia sangrienta. ¿Su motivación para tejer esta red de engaños? Una venganza tan profunda que oscurecía su propia alma. ¿Qué tiene que ver este joven con nuestro rencor?, exclamó el líder herido. Yo soy el demonio que vuestra arrogancia forjó en las llamas. Mi existencia entera es un pozo sin fondo de odio y furia. He sobrevivido en el fango de este mundo podrido, solo para veros arder a todos en este fuego purificador. La venganza fue el único manantial de mi patética vida. Y tú, viejo estúpido, osaste cruzarte en mi camino celestial. No una, sino 2 malditas veces desafiaste mi destino. ¿Cómo esperas que no desee arrancar tu corazón palpitante? El anciano balbuceaba, perdiendo el control de su propia mente. ¿Acaso las toxinas frieron tu cerebro senil para siempre? Sus palabras eran el delirio de un loco a punto de morir. Junto al maestro titiritero, una silueta en negro absoluto aguardaba. El aura de esta entidad era tan fría como un glaciar milenario. «Identifícate», exigió el viejo patriarca, escupiendo sangre oscura. «Es imposible que seas un practicante de esta humilde región». El guerrero misterioso liberó una presión de ki abrumadora. Una aura tóxica que neutralizó por completo las artes del viejo. Tales técnicas solo podían pertenecer a una élite intocable, los legendarios clanes demoníacos de las tierras de Sichuan. Eres el peor traidor que nuestra secta haya visto jamás. En ese momento crítico, el hermano del maestro oscuro irrumpió en la escena. Con lágrimas de sangre, exigió la verdad detrás de esta locura. El viejo zorro, disfrutando su malicia hasta el amargo final, reveló sin pudor su pecado más despiadado frente a todos. Yo mismo fui quien destripó a tu preciado hijo en el bosque. La confesión lo golpeó como una montaña cayendo sobre sus hombros. El hermano rompió a llorar, soltando alaridos que desgarraban el cielo. Las piezas del rompecabezas más cruel por fin encajaron. Todo este mar de sangre no era más que una venganza fraternal. Su propio hermano mayor había orquestado el asesinato. Cegado por la rabia, cargó contra él buscando justicia divina, solo para ser partido en 2 como una rama seca. La facción justa, indignada, atacó en conjunto al monstruo, pero eran simples ovejas enfrentándose a un dragón ancestral. Esa pareja siniestra barrió el suelo con las élites justicieras. Caminando sobre cadáveres, el maestro oscuro se acercó a nuestro héroe desmayado. Me encantaría compartir una jarra de licor y charlar contigo, hablar sobre el tormento que sufrimos estos últimos 8 años. Pero el destino nos marca senderos diferentes por ahora. Es una lástima infinita que nuestros caminos sean incompatibles. Sin dudarlo, clavó una imponente aguja dorada directo en su cráneo.
El sendero de tu venganza recién comienza, pequeño demonio, y para arrancar las cabezas que deseas en este mundo podrido, tendrás que volverte más fuerte que los mismísimos cielos. La aguja empezó a forzar la apertura de sus meridianos bloqueados. El joven despertó rugiendo, envuelto en un dolor que destrozaría a un dios. Tu flujo de ki interno está sellado por el veneno de fuego occidental y corrompido por la toxina de la letal serpiente de los 5 colores. Con los canales secundarios que despejé para ti en el pasado, apenas podías almacenar la energía espiritual de un insecto, pero lo que voy a hacer por ti esta noche cambiará tu destino. Forzaré el paso de ki puro directamente hacia tu núcleo cerebral. Un avance brutal para un talento que no debe desperdiciarse. Inyectaré mi propia esencia marcial para romper tus sellos. Una ola de poder descomunal chocó contra 8 años de bloqueos oscuros, incluso con un cultivo tan monstruoso como el que poseo actualmente. Desbloquear este mar de energía estancada es un milagro celestial. Tus raíces espirituales estaban condenadas a pudrirse. Mi inmenso poder solo alcanza para despejar la mitad de tus meridianos. Tómalo como mi regalo de despedida para ti, joven dragón. Cultiva esta energía, hazte invencible y llega a la cima de las artes marciales. Te estaré esperando en la cúspide de este mundo marcial, y entonces, yo mismo seré tu oponente final. Te arrastraré conmigo al abismo. Por eso, no te atrevas a morir hasta que llegue ese día. Aquel día fatídico, bajo una tormenta despiadada, nadie sobrevivió a la cumbre de la secta del veneno. La aniquilación fue absoluta. La muerte de los maestros supremos del sur, junto a los líderes de la facción ortodoxa, desató un baño de sangre que hizo temblar los cimientos de todo el mundo marcial. Mientras tanto, en las sombras, el infame Manjiro regresó al cuartel general del Murim. ¿Recibió algún castigo por la masacre de Annam? En absoluto. Para colmo de males, fue recibido con honores y aplausos. Sin embargo, el gran general ya sospechaba que este bastardo tenía las manos manchadas de sangre. Días después del caos, nuestro protagonista, Jacan, abrió los ojos. Estaba desorientado, en un territorio completamente desconocido. Su cuerpo destrozado había sido vendado con un cuidado excepcional. Su salvador no era otro que el tío Jiang. Jacan había estado en coma durante 4 días enteros. El anciano, con lágrimas en los ojos, ya lo daba por muerto. Era un milagro que siguiera respirando. Cuando el tío Yang inspeccionó la cumbre de la secta, el escenario era dantesco. Montañas de cadáveres adornaban el suelo, y solo Jacan conservaba un hilo de vida. Lo rescató en estado crítico. La mente del joven era un torbellino. ¿Cómo logró sobrevivir a semejante infierno? ¿Y de quién era esa misteriosa voz que hizo eco en su cabeza? El anciano Jiang fue un auténtico ángel guardián. Lo cuidó con el amor incondicional de un padre. Pero la tragedia acechaba. El agudo instinto de Jacan notó algo aterrador. El anciano había sido envenenado. Sus venas latían con la marca de la putrefacción. Era el temible veneno de putrefacción equina, una toxina repulsiva que devora la carne desde el exterior, creando infecciones espantosas en la piel, para finalmente calcinar los órganos internos del portador hasta la muerte. La culpa lo aplastó como una montaña. El anciano se había contaminado al cargar su cuerpo, ya que Jacan era una bomba de toxinas andante. En ese mismo instante, los ojos del joven brillaron con una furia inquebrantable. Lo salvaré sin importar el precio. El dolor de su debilidad pasada no volvería a atormentarlo. Ya no era aquel chico inútil y frágil de ayer. Sin dudarlo un solo segundo, redujo a cenizas todo lo contaminado de la casa. El reloj corría en su contra. Su único objetivo ahora era encontrar la cura definitiva, y para lograrlo, necesitaba la medicina más pura del mundo marcial. El sagrado y legendario elixir de oro púrpura. Sin esa píldora milagrosa, el veneno devoraría el alma del anciano. Jacan corrió hacia el mejor pabellón médico de la ciudad, pero, al cruzar la puerta, una escalofriante sed de sangre congeló el ambiente. Eran los sabuesos de la Alianza Marcial. Estaban investigando la masacre de la secta. De repente, un dolor desgarrador perforó el pecho de Jacan. Sentía que un monstruo se retorcía bajo su piel. Su energía espiritual estalló como un volcán incontrolable. El caos atrajo la mirada asesina de los guardias. Sus espadas apuntaron directamente hacia él, listos para arrastrarlo a las mazmorras para interrogarlo. Jacan estaba paralizado, a merced del frío acero enemigo. Pero en el último suspiro, una misteriosa y letal chica apareció de la nada, bloqueando las cuchillas con una facilidad insultante. Ella había venido por él. ¡Bam! Con un movimiento fluido como el viento, aplastó a los 2 guardias en un instante. Jacan tragó saliva. Era una maestra de élite. Si no seguía sus pasos, su cabeza rodaría. En la penumbra, cruzaron palabras. Yo no causé la masacre de la secta del veneno, confesó Jacan con el ceño fruncido, recordando cómo fue noqueado. El bajo mundo ya lo había bautizado como el demonio del veneno. Ella sonrió. Pertenecía a la despiadada facción heterodoxa. El mundo entero usaría a su facción como chivo expiatorio del desastre. Solo tenían 2 jugadas: reclutar al verdadero asesino para hacer realidad los rumores, o asegurarse de limpiar sus nombres de esta sangrienta trampa. Entonces, la misteriosa guerrera le relató una historia. Hace mucho tiempo, existió un maestro aclamado en todo el Yangu por su supuesta nobleza y su corazón rebosante de justicia. Las masas lo veneraban como a un dios. Nadie se atrevía a dudar de su honor.
Fue entonces cuando una joven inocente, ajena a la podredumbre del mundo marcial, le entregó su corazón y su confianza ciega. Ella creía vivir en un cuento de hadas, soñando con un futuro brillante a su lado. Pero la realidad era un veneno letal. Aquel hombre no sentía ni una gota de amor, solo pura codicia. Su único y oscuro objetivo era devorar los secretos marciales del clan de la chica. Una vez que robó las técnicas sagradas, la desechó como basura, y para borrar sus huellas, acusó a la familia de adorar al culto demoníaco. Fueron masacrados sin piedad, y aún así, el bastardo siguió siendo adorado como un héroe puro que erradicó el mal en nombre de la luz. Shao Kahn frunció el ceño con asco. Solo córtale el cuello y acaba con él, escupió fríamente. Lo que Shao Kahn ignoraba por completo era que la protagonista destrozada de esa historia era la chica que tenía enfrente. Su nombre era Genium. En el Yangu, la reverenciaban como la sierva de la justicia. Ese nombre hizo eco como un trueno en la mente de Shao Kahn. Ella era una deidad de la facción heterodoxa del Este, una guerrera invencible, una estratega demoníaca, y la mismísima madrina de los clanes oscuros. Te forjaré como mi arma, sentenció ella. Te daré las técnicas y los recursos para saciar tu sed de sangre. Podrás vengarte, y yo obtendré lo que busco. El enemigo de mi enemigo es mi aliado perfecto. Pero Shao Kahn rompió el guión. Rechazó la oferta sin titubear. Esa respuesta era una declaración de guerra abierta. En un parpadeo, Shao Kahn envolvió su cuerpo en un aura altamente tóxica. Silbido. Agujas envenenadas salieron disparadas hacia sus puntos vitales, pero ella las desvió como si fueran motas de polvo. Con una fuerza abrumadora, agarró a Shao Kahn y lo estrelló brutalmente contra el pavimento. Shao Kahn intentó un ataque suicida con su daga envenenada. Fue inútil. Antes de que esa hoja toque mi piel, tu cabeza estallará como fuegos artificiales, susurró ella. Pero Shao Kahn mantuvo una calma de hielo. Él conocía las reglas del juego. La inmensa fama de ella atraería miradas indeseadas. Jamás se atrevería a matarlo a plena luz del día. Sin embargo, con un simple chasquido de sus dedos, todos los presentes se desvanecieron. ¿Una ilusión?, pensó Shao Kahn con la sangre helada. Ella sonrió con arrogancia. Incluso si te unes a nosotros solo para ser usado como carnada, no pierdes absolutamente nada en este trato. Juntos aplastaremos a la escoria que nos arruinó. Y tú, conseguirás un poder inimaginable. Como prueba de su pacto, le entregó el sagrado elixir de oro púrpura. Ante tal ofrenda, Shao Kahn aceptó la alianza. Su primera lección fue la técnica del dedo solar, un arte devastador y directo que Shao Kahn dominó al instante. Pero antes de desaparecer en las sombras, ella le lanzó una advertencia que congeló su alma. Los perros de caza habían encontrado el refugio del tío Jiang. El anciano estaba a un paso de la tumba, y su captor no era un don nadie. Era una leyenda del Yangu, uno de los 3 grandes dragones, el temible Reón. Prepárate para escupir sangre, advirtió ella. Estos monstruos están en una liga superior. Las sectas venenosas que enfrentaste son hormigas en comparación a ellos. A cambio de este aviso, él tendría que pagar un precio. Un juramento de vida o muerte. Shao Kahn tendría que perdonarle la vida a un enemigo cuando ella lo ordenara. Con el alma ardiendo, Shao Kahn corrió hacia casa. Pero era demasiado tarde. El tío Jiang había sido secuestrado. Sobre la mesa, una carta de extorsión revelaba la ubicación de los rehenes. Sin perder un milisegundo, Shao Kahn irrumpió en la guarida enemiga. Estaban usando al anciano para doblegarlo. Shao Kahn no se contuvo y reveló su origen. Soy el último heredero de la facción de la Flor Blanca, rugió con furia. Mi venganza es exclusiva contra las 4 grandes sectas del veneno. Ellos masacraron a los clanes médicos hasta la extinción. Pero esos malditos se rieron en su cara. Le exigieron entregarse a la alianza marcial para ser juzgado. Eso era un suicidio directo. El mismísimo líder de la alianza era el perro guardián de la secta del veneno en Annam. La paciencia de Shao Kahn se hizo añicos. ¡Boom! Una aura asesina catastrófica explotó de su cuerpo, asfixiando cada rincón del salón. Había despertado la legendaria intención asesina tangible, una presión tan densa que aplastaba los pulmones. Cualquiera puede irradiar odio en un momento de rabia, pero materializar esa furia en una tormenta de energía visible es un dominio que solo los demonios de la guerra pueden alcanzar. El terror primario se apoderó de las almas enemigas. Sus piernas temblaban como hojas al viento. ¿Qué clase de infierno ha vivido este mocoso para exudar una sed de sangre tan monstruosa?, pensaron, paralizados. Crash. En un solo respiro, Shao Kahn hizo puré a la vanguardia enemiga. Fue entonces cuando el líder, Reón, desenfundó. Su hoja maldita cobró vida, atacando como un látigo de acero impredecible. Sus movimientos eran un laberinto ilusorio, un arte letal que Shao Kahn jamás había enfrentado. Su falta de experiencia en combate real le cobró un alto precio. En segundos, el cuerpo del joven se tiñó de rojo por incontables heridas profundas. Su rango de ataque es abrumador, y su velocidad, imposible de evadir. Incluso mis armas ocultas son bloqueadas con extrema facilidad. El impacto de su aura me alcanzó. El dolor es insoportable. ¿Acaso soy demasiado débil? ¿O ella es un monstruo inalcanzable? La técnica de espada que posee le permite moverse como un fantasma entre sus propias hojas afiladas, y la ha dominado a la perfección. Ha tocado el pináculo de las artes marciales, ostentando el título de gran maestra. Ante un torrente de energía tan abrumador, mi única opción lógica era escapar. Pero ¿a dónde podría ir? De un solo tajo redujo a polvo decenas de árboles milenarios. Me ha dejado sin un solo rincón donde ocultarme,
y por si fuera poco, comienza a burlarse de la abismal brecha de poder entre nosotros. Un fracasado como tú jamás podría vencer a un genio de la espada, escupió con arrogancia. ¿Hablas de artes marciales? Yo también tengo unas bajo la manga. En mi mente resonó una técnica legendaria, el dedo mortal del sol. Concentré cada gota de mi chi en la punta de los pies. Lo hice ascender por mis talones, cruzando mis rodillas, directo hacia el centro de mi pecho, hasta estallar en la punta de mis dedos. Sentí una metamorfosis brutal en mi interior. Los meridianos que estuvieron sellados por años finalmente se rompieron en pedazos. Las toxinas latentes en mi cuerpo comenzaron a hervir violentamente. Un torrente de veneno puro desgarraba mis venas. Sentía que mi carne iba a ser consumida desde adentro. Esta es el arte secreta que me fue heredada. El dedo del viento devastador. Nace al canalizar el flujo de chi en lo más profundo de mi ser. Y todas esas toxinas mortales, que habían estado selladas durante tanto tiempo, ahora fluyen en perfecta armonía con mi energía interna. Todo ese poder destructivo se concentra en un solo punto letal de mi cuerpo. En otras palabras, esta es la evolución definitiva del dedo mortal. Un estruendo sacudió la tierra, por pura suerte. Su guardaespaldas se interpuso como escudo humano a una velocidad cegadora. De no ser por él, esa mujer habría muerto en el acto. El guardia escupió un charco de sangre oscura, y comprendió al instante que mi golpe estaba cargado de un veneno letal. Con su último aliento, le suplicó a su señora que tomara el antídoto antes de seguir peleando. Tras tragar la píldora, la arrogancia volvió a su rostro. Tus trucos venenosos no funcionarán conmigo, alardeó con soberbia. Pero la muy ilusa no tenía idea de que esa píldora no era una cura. Era la toxina suprema creada por el viejo maestro, un veneno mortal camuflado como antídoto. De repente, comenzó a vomitar sangre de forma descontrolada. Su rostro se llenó de puro terror al no entender qué pasaba. Su cuerpo colapsó al instante. Eran los síntomas del veneno de la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Me envenenó en una fracción de segundo? El guardaespaldas que antes ladraba con tanta altanería, ahora se arrastraba rogando por misericordia. Por favor, toma mi vida, pero perdona a mi señora, suplicaba entre lágrimas. Pero ¿por qué debería mostrar piedad a quienes intentaron asesinarme? Justo cuando mi instinto asesino estaba a punto de desatarse, el maestro Yang detuvo mi mano. Afortunadamente, logré darle la cura a tiempo a él. Sin darle más vueltas al asunto, decidí retirarme del campo de batalla. No podía permitir que el anciano arriesgara su vida por mi culpa. Además, esos supuestos perros justicieros aún seguían con vida. En un acto de misericordia inusual, les arrojé un poco del verdadero antídoto. Al final del día, solo quería limpiar mi nombre de esta farsa. Yo no masacré a los aldeanos ni a la facción ortodoxa. Alguien movió los hilos desde las sombras y me usó como chivo expiatorio. Fui muy claro con ellos. Para que te quede claro, yo no fui el responsable de envenenarla. La culpa es de esa píldora que tragó, cortesía de su querida alianza. Eso era lo máximo que podía hacer por esos ignorantes. Sin mirar atrás, me desvanecí en la oscuridad. Esa misma noche, las garras de la alianza se acercaron sigilosamente a su campamento. Un asesino de élite llegó para silenciarlos. El guardia logró interceptarlo por los pelos, pero su cuerpo aún estaba destrozado por mi veneno. En un abrir y cerrar de ojos, el asesino lo puso de rodillas, humillándolo por completo. Aún al borde del abismo, el guardia usó su último aliento para escudar a su señora, pero en ese preciso instante, yo emergí a las espaldas del verdugo. ¿Desde cuándo está aquí?, pensó el asesino, paralizado por el terror. No le quedó más remedio que tirar su arma y rendirse de inmediato. Sin embargo, él solo era un peón desechable que ignoraba la identidad de su cliente. Su única misión era erradicar a la heredera del clan del Águila a cualquier costo. Sabiendo que su cabeza rodaría si fracasaba, el asesino hizo un movimiento suicida. En un estallido de desesperación, desató una lluvia de armas ocultas. Y en un fatídico segundo, la heredera cayó sin vida al suelo. El guardaespaldas soltó un aullido desgarrador que rompió el silencio de la noche. La he protegido desde que tenía 4 años, como el perro más fiel del clan del Águila. Esa era mi única razón para respirar. Ella lo era todo para mí, mucho más valiosa que mi propia existencia. Proteger a quien amas es un propósito más sagrado que la vida misma. Consumido por una agonía aplastante, el guardia tomó una decisión drástica. Ocultaría la verdad de este cobarde asesinato. Toda la furia del clan caería sobre mis hombros, para así obligarme a cazar a los verdaderos culpables. Yo necesitaba desenmascarar al titiritero, así que acepté cargar con ese mar de sangre. Yo me encargo de esto. ¿Puedes descansar en paz?, le dije con frialdad. Antes de dar su último suspiro, me advirtió: cuídate la espalda, sobrevive a toda costa. El monstruo que orquestó esta carnicería era nada menos que el líder de la Suprema Alianza, un demonio capaz de sacrificar a la prometida de su propio discípulo. Cuando el joven encontró el cadáver de su amada, sus gritos de dolor partieron el cielo. Todo era una trampa para incitar la furia absoluta del clan del Águila y obligarlos a desplegar todo su poder para aniquilarme. La red de aniquilación celestial estaba lista. El viejo maestro echaba humo por las orejas. ¿Cómo se atreve a arruinar mi obra de arte? El anciano estaba furioso de que sus planes se desmoronaran. Sus contactos secretos ya sabían que había movido piezas desde las sombras de Sichuan. ¿Y cuál era el verdadero motivo para sacrificar a la joven heredera? Todo fue un sucio juego de poder político.
para que su discípulo pudiera casarse con la heredera de la emperatriz de la espada. Un matrimonio forjado sobre cadáveres. El viejo maestro apretó los dientes de rabia. Ese infeliz pisoteó todo lo que construí. Tal y como sospechaba, el líder de la alianza es una escoria aún peor que yo. Aunque mi sangre hierva de ira, asesinar al viejo maestro ahora mismo sería un error táctico. Su influencia aún me es útil. La ambición de la alianza es devorar este mundo entero. Para comprar el silencio del viejo, el líder le ofreció gobernar una ciudad entera. Pero al anciano no le interesan los tronos de arena. Su única obsesión psicópata es apoderarse de mí, mientras ellos jugaban sus sucios juegos. Yo comencé a notar una transformación aterradora en mi interior. Desde que desaté la técnica prohibida en aquella batalla infernal, algo fundamental ha mutado en la estructura de mi cuerpo. El chi fluye sin quemarme las venas. Ya no siento ese dolor desgarrador al forzar mi energía vital. Las barreras han caído. Ahora soy capaz de desatar 60 años de energía marcial acumulada. Y no se trata solo del flujo espiritual básico. Ahora puedo exprimir hasta la última gota de poder de mis células. Cada rincón de mi ser irradia una fuerza titánica. Esto solo significa una cosa: estoy listo para invocar las artes médicas secretas de mi maestro. Mi siguiente destino es la provincia sagrada de Hawang, y cruzaré por las montañas del sur para llegar. Pero de la nada, una sed de sangre espeluznante paralizó el aire a mi alrededor, una aura tan densa que te cortaba la respiración. Un emisario del clan del Águila me arrojó un pergamino manchado de sangre. Mi sentencia de muerte oficial. Prepárate para conocer el verdadero infierno. Tu desesperación apenas está por comenzar, amenazó con voz de ultratumba. ¿Creen que eso me asusta? Le temo a muchas cosas en este mundo podrido, pero la muerte definitivamente no es una de ellas. El clan del Águila se ha movilizado más rápido de lo esperado. Esta batalla no será como las anteriores. Se acabaron los tiempos donde podía plantar trampas cómodamente. Ahora, tendré que destrozar sus tácticas en un combate directo y brutal. Prácticamente soy un ratón rodeado de leones. Pero hay un detalle que no encaja. No me atacaron con todo su arsenal de inmediato. Me están arreando deliberadamente hacia la aldea olvidada de Naniun. Tienen un plan oculto. Debo aprovechar cada segundo para preparar mi contraataque. Con mis meridianos totalmente purificados, por fin puedo desatar las legendarias técnicas curativas y destructivas. El clan del Águila no ha desplegado este infierno solo por mí. No gastarían un ejército en un simple vagabundo. Su verdadero objetivo es arrastrar a la espada oscura que me protege desde las sombras. Es un plan tan evidente que da pena. Si quieren jugar a la guerra psicológica, están muy verdes para vencernos. En ese mismo instante, el discípulo de la Alianza recibió un mensaje clasificado. Ya conocían mi ubicación exacta en la aldea del sur. Por supuesto, un sabueso sediento de sangre jamás dejaría pasar esta oportunidad. Quería vengar a la mujer que dejaron morir ese día. Mientras yo caminaba por las calles brumosas, la voz rasposa de un anciano adivino me detuvo en seco. Su aura era un mundo aparte comparada con los perros que me espiaban. Llevado por la curiosidad, decidí ver qué cartas me deparaba el destino. Pero el anciano no sacó una carta de la fortuna. Puso sobre la mesa inteligencia militar pura. El clan del Águila acaba de activar la temible red de aniquilación celestial. La red se cerraba sobre él. Sin embargo, su supuesto primo lo arrastró hacia un callejón oscuro. En un parpadeo, 2 rastreadores fueron eliminados con una precisión letal. Fue entonces cuando el anciano reveló su verdadera identidad, un alto cargo de la facción Sanium. Y es que, en este vasto mundo de la cultivación, todo el Murim creía que nuestro protagonista pertenecía a una secta demoníaca menor. Por eso decidieron salvarlo. Hagamos lo que hagamos, murmuró el viejo, el mundo de las artes marciales ya te ha marcado como un hereje de la oscuridad. Además, el señor oscuro concluyó que, en lugar de esperar pacientemente el ataque del clan del Águila, era mejor rescatarte y observar los movimientos del enemigo. Su plan era simple: ocultarlo en las sombras mientras ellos creaban una distracción masiva contra el clan del Águila. Debían moverse rápido. Muy pronto, un baño de sangre arrasaría por completo la aldea del sur. Los bastardos querían usarlo como el chivo expiatorio perfecto, para desatar el caos en el mundo marcial. Esa sería la excusa perfecta para declarar la guerra y exterminar a las sectas menores, todo bajo los hilos de la Alianza de Artes Marciales. Al final, el clan del Águila no pudo contener su sed de sangre. Decidieron reducir la aldea a cenizas, aliados con el temible maestro del veneno. Hubo un tiempo, hace mucho, en el que los artistas marciales seguían el camino del honor. La verdadera justicia residía en sus corazones, sacrificando su propia sangre para erradicar la maldad. Pero todo se pudrió hace unas décadas, cuando la Alianza del Murim fue forjada y un solo hombre ascendió al trono como el gran líder. Todo colapsó. El mundo de la cultivación cambió para siempre. El actual soberano de la Alianza, el infame Haigon Jinin, eligió pisotear los ideales y la nobleza de las sectas. Usó la manipulación más vil para unificar el Murim, en lugar de respetar sus caminos marciales. Con una lengua de plata, predicaba sobre un supuesto bien mayor. Pero la cruda realidad era otra. Inyectó en este nuevo orden mundial el veneno de la corrupción. La verdadera justicia se convirtió en simple moneda de cambio, sacrificada sin piedad por el poder absoluto. Esos hipócritas que se hacían llamar guerreros de la luz, junto a las grandes sectas ortodoxas, se transformaron en monstruos codiciosos,
bailando al son de su oscuro mandato. Sin embargo, la resolución de nuestro protagonista ardía como el fuego. Gak Kang no daría un solo paso atrás. Esta vez no huiría, no dejaría que los inocentes pagaran con su vida. El anciano lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Te has vuelto loco, chico? ¿Planeas enfrentarte a un ejército entero tú solo sin haber despertado un poder absoluto? Eso es marchar directo hacia el infierno. Al ver que la mirada del joven era inquebrantable, el viejo no tuvo más remedio que desvanecerse en las sombras. En un instante, el clan del águila descendió como una plaga. La aldea Nari quedó sellada, ni un alma podría escapar de sus garras. Con un solo grito de guerra, la masacre se desató. Cortaban a los aldeanos sin una gota de piedad. Su brutal directriz era clara. Prefiero matar a 1000 inocentes por error que dejar a uno solo con vida. Los lamentos desgarradores de los mortales sin poder hacían eco en la noche. Pero de repente, una serie de explosiones masivas sacudió la tierra. El enemigo se quedó congelado. Gak Kang había entrado al campo de batalla, su figura imponente se alzó sobre el tejado más alto. Empuñando una simple hoz de granjero, sus ojos irradiaban una aura asesina, mirándolos como si ya fueran cadáveres. Su voz resonó con la fuerza del trueno. La entrada de la aldea Nari está bloqueada. Si quieren conservar la vida, huyan hacia el muro exterior. He abierto una brecha allí para ustedes. Era su única y desesperada jugada para proteger a los mortales. Sin embargo, la reacción de las tropas enemigas no se hizo esperar, corriendo como sabuesos sedientos de sangre. Por suerte, guerreros de las sectas menores intervinieron a tiempo. El mismísimo vice líder del clan decidió no perseguir a la escoria civil. Sabía que, si lo hacían, su honorable fachada se caería, revelando a los carniceros que realmente eran. Además, el estruendo de las explosiones ya había atraído demasiadas miradas indeseadas. Mientras tanto, en el ojo del huracán, Gak Kang se enfrentaba cara a cara con el escuadrón de la muerte. Olas de asesinos se abalanzaron para destrozarlo, pero fueron cosechados como simple hierba. Incluso su arrogante líder fue sometido en un solo parpadeo. ¿No que ladrabas mucho hace un momento?, pensó el joven, al ver lo patético que era. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El clan del águila finalmente desplegó su técnica secreta, la gran matriz de las 8 puertas. El espacio entero fue sellado con un hechizo sofocante. Aún así, ellos no sabían que eran los verdaderos prisioneros en esta jaula. Gak Kang desató su letal arte del movimiento, golpear y desvanecerse. En un instante, una montaña de cadáveres se apiló bajo sus pies. El caos absoluto en el campo de batalla. Era el lienzo perfecto para su masacre. No obstante, la marea de enemigos parecía infinita. Por cada hombre que caía, el enjambre detectaba su posición y lo reemplazaba al instante. Fue entonces cuando el instinto del protagonista captó la anomalía, esa maldita flauta. Era el hilo conductor que los guiaba. Las 8 puertas de esta matriz no eran posiciones estáticas. Como un ente vivo, redistribuían el flujo de tropas reaccionando a cada respiro y movimiento del adversario. La matriz evolucionaba por sí sola. Sus complejos engranajes de energía detectaban cualquier fallo de inmediato. Si un soldado caía, el mecanismo se reajustaba inexorablemente, empujando paso a paso a la presa hacia las fauces de su élite más sanguinaria. Tras un combate incesante, el chi de Gak Kang comenzaba a agotarse. Su respiración se volvió pesada. Rápidamente comprendió una dura verdad: seguir el ritmo de su tablero de ajedrez significaba una muerte segura. Jamás escaparía de esa telaraña de energía. De pronto, una tormenta de flechas envenenadas oscureció el cielo. Sin tiempo para dudar, agarró un cadáver cercano usándolo como un grotesco escudo de carne, bloqueando el impacto fatal. Pero la fuerza del ataque lo forzó a cruzar hacia la puerta de la muerte. Allí, un batallón de élite afilaba sus hojas, listos para despedazarlo sin piedad. Sin embargo, al dispersarse el humo, nuestro protagonista había desaparecido. Como un fantasma, se esfumó en el aire. Astutamente, se había infiltrado en la puerta de la vida de la Gran Matriz. En pocas palabras, halló el único punto ciego de esa alardeada técnica suprema. Tanta arrogancia para un truco tan barato, suspiró irritado. Pero la realidad lo golpeó. No podía esconderse, como un cobarde para siempre. En su mente resonó el consejo del sabio guardián: para quebrar la matriz, fluye como un pez en las corrientes oscuras. Solo un movimiento circular garantiza la supervivencia. Con sus meridianos ardiendo, desató una vez más sus letales artes de asesinato, golpeando desde las sombras, moviéndose como el viento entre las distintas puertas. Sus veloces emboscadas destrozaron el flujo de energía del enemigo, sumiendo sus señales en un caos absoluto. El momento de la purga había llegado. Para asegurar la victoria, Gak Kang había tejido una telaraña de letales trampas venenosas. Sin embargo, el veneno solo devoró a una veintena de bastardos. Aún quedaba más de un centenar de guerreros furiosos. La presión de la matriz se cerraba implacablemente sobre su cuello, pero logró abrirse paso hasta la única salida. Cuando parecía que la libertad estaba a un paso, una presencia abrumadora congeló el aire. Jong, el dragón inmaculado, bloqueaba su camino. Había descendido con una sola misión: cobrar venganza por su amada. Él era parte de los 3 dragones y 4 fénix, los prodigios marciales más aterradores de su generación.
Cuando la luz de su vida fue arrebatada, su desesperación lo empujó al abismo del suicidio, pero el filo de la muerte lo rechazó. Su alma rota exigía sangre, debía vengarla, y por eso estaba allí, como un demonio sediento de retribución. Gak Kang intentó revelar la oscura verdad detrás de todo, pero el dragón no escuchaba razones. Estalló hacia adelante como un meteoro. La aterradora diferencia de velocidad y su monstruosa fuerza física sobrepasaban abrumadoramente al protagonista. Aún así, nuestro héroe apretó los dientes y desenvainó su instinto de supervivencia. Cada segundo perdido allí invitaba a la muerte, con el ejército del águila acechando a sus espaldas. Sus auras colisionaron con una fuerza demoledora, pero el abismo de poder era simplemente insuperable. Con un solo movimiento de su mano desnuda, mandó a volar al protagonista como a un muñeco roto. Al ver la patética resistencia de su enemigo, la duda germinó en la mente del dragón. ¿Una basura tan débil como tú pudo asesinar a mi genio? Mientras pensaba, Gak Kang lanzó una burla mordaz para romper su postura. Pero un monstruo de su calibre no caería en trucos infantiles. Respondió con un golpe devastador que casi le arranca el alma. Sin embargo, en ese microsegundo de impacto, cadenas de acero aferraron el brazo del dragón. Gak Kang desató una lluvia letal de armas ocultas. Clang, clang, clang. Todas fueron repelidas por una ráfaga de espada implacable. Viendo que el enemigo acortaba la distancia, el protagonista canalizó hasta la última gota de su chi perverso. El dedo venenoso del Yan extremo estalló. Creyó que ese ataque perforaría su corazón, mandándolo directo al inframundo, pero el maldito genio distorsionó el espacio y esquivó la técnica letal. Peor aún, la energía interna de Gak Kang se estaba volviendo en su contra, desgarrando sus propios meridianos. A cientos de leguas de allí, cuando el invencible general de la Alianza descubrió que su discípulo se encontraba en esas tierras malditas, su ira hizo temblar los cielos. No le aterraba que Gak Kang lo masacrara. Le aterrorizaba que esa mujer despertara. Si ella descubría que su preciado hijo adoptivo caminaba por su territorio, emergería del abismo sin dudarlo. Desde las sombras, el anciano fantasma monjo se materializó de la nada. Se arrodilló ante la imponente santa de la secta demoníaca, susurrando una advertencia escalofriante. Mi señora, el general del Murim ya ha comenzado su marcha sangrienta hacia nosotros. Y su único objetivo seguía siendo la cabeza de Gak Kang. Volviendo al campo de batalla infernal, la encarnizada lucha a muerte continuaba. Los meridianos del protagonista estaban al borde de la explosión, un caos absoluto de energía, pero el dolor agonizante actuó como un catalizador demoníaco. El sufrimiento rompió sus límites, permitiéndole igualar la velocidad divina del dragón. Ambos colisionaron como bestias sedientas de sangre. Sus armas volaron en pedazos bajo la presión del chi. Ahora era una carnicería a puño limpio, carne contra carne, desatando ondas de choque que destrozaban la tierra. Pero de repente, el protagonista cayó de rodillas. Su brazo crujió horriblemente, retorcido en un ángulo antinatural lleno de agonía. El dragón alzó la mirada con la sonrisa del vencedor absoluto, pero su arrogancia fue su perdición. Un ardor infernal comenzó a pudrir sus venas. Sin darse cuenta, había sido infectado por la letal toxina del crisantemo. El veneno comenzó a devorar su sistema nervioso. Las náuseas lo asfixiaban y sus pulmones ardían como el fuego. Pero rendirse no era una opción. Si caía hoy, su camino marcial terminaría aquí mismo. Tenía que sobrevivir a toda costa. Desesperado, el enemigo sacó una píldora espiritual de desintoxicación. Justo cuando la sombra de la muerte se cernía sobre nuestro protagonista, el cielo se oscureció. La líder de la secta demoníaca había descendido para salvarlo. La abismal diferencia de poder era terrorífica. Tras recibir una paliza brutal que lo dejó al borde del abismo, perdió el conocimiento. Pero el campo de batalla no le dio tregua. Una presión abrumadora aplastó el aire. Era el viejo águila, un monstruo que había alcanzado el legendario reino de la intención asesina. Su aura letal lo devoraba todo. Parece que nuestro plan funcionó. Por fin das la cara, susurró la líder demoníaca. Sin mediar más palabras, ambos colosos colisionaron. Una batalla trascendental acababa de estallar, haciendo temblar los cimientos de la tierra. La líder desplegó su arte marcial de hilos de seda, intentando sellar los meridianos del viejo, pero fue inútil. Los hilos se desintegraron al instante. Con una sonrisa retorcida, el anciano revivió el trauma más oscuro de ella, la sangrienta masacre de su clan. Cegada por una furia indomable, la líder desató una tormenta de ataques que apenas rasguñaron al anciano. En ese instante crítico, otro maestro apareció entre las sombras. Con una táctica cobarde y despreciable, tomó a uno de los aliados como rehén. Exigió su rendición inmediata. Aprovechando el caos, nuestro protagonista reunió sus últimas fuerzas y le inyectó sus 100 toxinas más letales en la pierna. Pero maldita sea, el veneno no surtió efecto. Aquella extremidad era una prótesis, un eco de una batalla olvidada. El viejo bastardo empezó a sollozar, soltando un monólogo patético sobre su trágico pasado. Sin embargo, nuestro chico no perdona una. En un movimiento imperceptible, logró clavarle una letal aguja tóxica directamente en el torso. Como respuesta, recibió una patada devastadora que lo sumió en la oscuridad absoluta. El viejo, desesperado por el veneno que ya corría por sus venas, huyó con el rehén para buscar una cura. Pero la líder de la secta demoníaca no iba a permitir semejante humillación. El sello de su poder se rompió por completo.
Invocando el legendario arte del trueno celestial, desató un relámpago apocalíptico para carbonizar al viejo águila antes de que llegaran los refuerzos enemigos. Debería haber usado ese ataque desde el principio en lugar de jugar con él. Aquel anciano había perdido por completo la cordura. Con el campo de batalla reducido a cenizas, la poderosa líder tomó a nuestro protagonista en sus brazos y se desvaneció en el viento. La matanza ha terminado por hoy. Si os ha flipado este resumen, reventad el botón de me gusta.